Pues muy bien, tengan ustedes muy buen día. Nos encontramos en este día que es 22 de noviembre del 2020, es domingo. Hoy sí hizo un poquito más de frío en la madrugada. Ahora sí tuvimos que poner el calentador. Incluso hasta la perrita no se quería levantar el día de hoy. Perdón, nada más vamos a hacer la calibración con los colores que nos auxilian en este momento de lo que tenemos aquí en el caso de este auto y en el caso del Santa Claus que nos está viendo desde allá atrás. Ok, ahí va haciendo el seguimiento. Yo que seguro que ahora sí me voy a cansar bastante con el brazo, porque ahora vengo utilizando la cámara del celular, la del Huawei, y esta al momento de que yo quiero sacar la imagen la tengo que ver a través de la cámara que da directamente hacia el lado de la pantalla, pero esta no tiene angular. Entonces esto provoca que mi imagen, como ustedes lo notarán, ahora está más cercana que por ejemplo la toma del día de ayer, en donde había muchísimo espacio alrededor mío. Y para poder hacer esto, para que pueda tener un poquito más de ángulo de visión en ese sentido, debo de traer el brazo completamente recto. Entonces va a ser imposible que mantenga el brazo recto durante 40 minutos. Y pues ahorita me estoy haciendo la idea de que si se me va a dormir el brazo, ni modo. Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer es mantenerlo un poco alejado, pero manteniendo apoyado el codo sobre mi tronco, ¿no? Porque además quisiera agarrarla de un poquito más abajo, pero el control que permite que suba o baje el ángulo de la cámara, pues quedaría fuera de mi dedo. Entonces sí es un tanto incómodo, particularmente si quiero hacer, por ejemplo, esto. Si quiero que se vea directamente el fondo, debo de tenerla más arriba. Entonces ahí voy otra vez para abajo. Entonces ahora tengo que hacer la modificación, tengo que subir el ángulo. Entonces ahora va a tocar ver un poquito más de cielo, ¿no? Como digo, ahora sí hizo un poquito más de frío. Y pues reitero que estoy haciendo la prueba ahora con esta cámara, con el nivelador, con el estabilizador, el OM4 de DJI, que pues se ha demostrado tener un buen nivel de eficiencia, en el sentido de cuando uno quiere grabar hacia el frente, pero esta eficiencia disminuye mucho cuando uno quiere grabarse así mismo, ¿no? Entonces por lo menos con esta cámara no me lo está facilitando. Ahí en ese plano, ese es punto para el iPhone, porque en el iPhone sí tienes un poquito más de ángulo a la inversa, que te permite hacer la toma un poquito más abierta y descansar un poquito más el brazo hacia la parte de abajo. Bueno, lo que estoy pensando es literalmente, mira, como ahorita sí tiene activada el seguimiento del rostro, la ventaja que tiene es que ahorita que estoy dando vuelta en una de las primeras glorietitas de las calles cerradas de acá, el ajuste vino solo. Le cuesta más trabajo hacerlo cuando estoy con el iPhone. Lo que ya les había comentado, cuando uno utiliza este tipo de tecnologías, habitualmente es una cosa por la otra. Entonces a lo mejor debo de mantener más pegado el brazo para aguantar mejor, pero las vueltas las controlado de manera más eficiente con esta cámara. Lo que también sí me queda muy claro es que ahorita estoy teniendo que utilizar forzosamente la aplicación, la misma, la de DJI, la Mimo. El problema que he detectado con las otras cámaras es que más o menos entre los 20 y 30 minutos se apaga. Entonces, por si se me llega a apagar en ese plano, es nada más cuestión de volverlo a iniciar, y pues bueno, ya lo remarcaré en su momento. Estoy pensando que a lo mejor lo más adecuado va a ser, para que no me canse tanto y no estire tanto,
Voy a estar haciendo cambios de cámara. Sirve que también pruebo qué tan eficiente anda en ese sentido lo del ajuste de la cámara. Hacerlo con la mano enguantada no me lo permite ni me lo facilita. Ahorita no me está apareciendo la posibilidad de los cambios más que para el enfoque, y eso ya no me agradó. Tengo que hacer una pausa. A ver, no, aquí sí se ve la sombrita ahí atrás, pero no me deja. Tengo que apagar un segundo. Ok, ya estoy nuevamente en el proceso de grabación, pero como dije, hay que sacrificar una cosa por la otra. Entonces ahorita no voy a aparecer directamente en la pantalla. Lo que van a ver es lo que yo estoy viendo, literalmente. Entonces, déjenle, doy un poquito más de cuerda al perrito. De todos modos, la cuerda tampoco es tan grande, entonces tampoco se alcanza a ver la pony en ese sentido. Voy a abrir un poco más el ángulo. Parece que aquí sí me va a dejar. Me está marcando que no se puede cambiar de cámara. Si yo no estoy solicitando que me cambie la cámara, lo estoy solicitando, a ver, curioso, no permite hacer el alejamiento para el gran angular. Por alguna razón solo se puede hacer deteniendo la grabación. Reitero que pues a final de cuentas para eso exactamente estoy haciendo estas pruebas, ¿no? Entonces eso es algo que no me está gustando tanto. Ahorita pues ya se le alcanza a ver la cabecita a la pony, pero le estoy teniendo que dar toda la cuerda y teniendo incluso que bajar un poquito de más el ángulo de la cámara, que me lo hace incómodo para ahorita que venimos caminando. Entonces pues bueno, ni modo, les tocará ver puro paisaje el día de hoy. Entonces, reitero, estamos haciendo la grabación con la cámara Huawei. Ahora sí estoy grabando con la cámara frontal. Hacerlo con la cámara del lado de la pantalla para que se me vea el rostro me deja la cara muy pegada a la cámara misma, y hace que pues sea muy incómodo al momento de tener que abrir el ángulo para no andar con el brazo completamente recto. Entonces ahorita me está haciendo ya bastante más cómodo traer el brazo pegado, que bueno, también está ayudando a que me acerque un poquito más la cámara hacia el rostro para checar los niveles de sonido. Entonces aquí tiene la ventaja de que se ve, tiene una gráfica que me muestra que efectivamente el sonido está quedando registrado. Ya nada más es cuestión de ver qué tanto se pierde, porque ahora traigo 5 capas de protección. En el caso del cubrebocas, de base es de triple capa, y abajo traigo puesto además el buff, esta como protección para todo el rostro, y además traigo la mica protectora, la que parecen como lentecitos. Entonces por eso son 5 capas que hacen que a mí me cueste más trabajo respirar. Y eso sí, pues bueno, la protección de los bichos de fuera y del frío es más evidente, ¿no? Y ahorita sí me tuve que poner la mascarilla de protector encima del buff, porque como hace más frío, al momento de hablar nada más con el buff no es tan grueso, empieza a formarse vaho en la mica. Entonces al rato resulta que yo no puedo ver absolutamente nada. Por eso ahorita está saliendo menos de mi vapor de agua, se está quedando en la cuádruple capa de la protección que traigo en la boca, pero esto genera que ahora no alcance a hablar tan fuerte y pues me cuesta más trabajo jalar aire. Entonces si me oigo más jadeante, pues esa es la razón en este momento, ¿no? Retomando los temas de los que hemos estado platicando previamente, con respecto a estas reflexiones que les estoy haciendo a los alumnos del diplomado
de la primera etapa de historia y cultura de México, cerrando el tema de la conquista con la independencia. Ya hicimos referencia a la etapa primera de la conformación del proceso de conquista y evangelización, que reiteramos, hablamos habitualmente del centro, no hablamos del todo, y que generó una serie de controversias, acusaciones, pleitos judiciales, pleitos por el poder, evidentemente, para tratar de tumbarle, parece que el monopolio del mismo, al jefe de los conquistadores del Altiplano Central, que pues bueno, sabemos que es evidentemente Hernán Cortés, ¿no? Es tal el nivel de desamparo en el que se van a encontrar todas las personas que van a quedar bajo la jurisdicción, sí, de la corona española, pero ante los pleitos entre los mismos conquistadores y la incompetencia de la gente que rodea a Hernán Cortés y la necesidad de Cortés de allegarse recursos, tenerse que ir a pelear judicialmente a España, buscar expandir sus conquistas, no saber en quién confiar, y pues evidentemente no es lo mismo ser conquistador que ser gobernador, va a llevar a que ocurra estas controversias que van a generar que se tenga que destituir a la primera audiencia. Y uno de los personajes principales que ya les mencioné de este grupo de corruptos que van a componer esta primera audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, pues él, en cuanto se entera que va a venir una segunda audiencia a enjuiciarlos, va a agarrar sus triques y se larga, ¿no? Y Nuño Beltrán de Guzmán se va a convertir, él va a ser al revés. Él comienza en esta fase de gobernador y retoma la fase del descubridor conquistador, ¿no? Entonces lo vamos a tener que él migra de la parte central, donde está la Ciudad de México, y él va a comenzar a explorar la zona correspondiente al occidente, y de ahí partirá hacia la zona del norte. Entonces todo lo que tenga que ver con el desarrollo de aquello que identificamos como la Nueva Galicia, y posteriormente parte de lo que se abrirá el camino para la fundación de la Nueva Vizcaya, pues esto será parte de lo que aportará, no precisamente por las buenas y no precisamente de las mejores formas, Nuño Beltrán de Guzmán, ¿no? Entonces es en ese plano, en ese tenor, que tenemos que el periodo que se va a desarrollar políticamente hablando en el territorio de la Nueva España, que es una sugerencia que va a hacer Hernán Cortés en una de sus cartas de relación al emperador Carlos I, Carlos V, rey Carlos I, es llamar estas tierras de esta manera, que se va a empezar a ver en la documentación formal, que se va a empezar a registrar justamente en los papeles del ayuntamiento, tomando como base lo que va a ser su capital, que ellos determinan que va a ser la antigua ciudad de México Tenochtitlan, a la que ellos denominarán de aquí en adelante simplemente como Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. El problema es que estas regiones administrativamente todavía están bajo la jurisdicción, en este caso ya de la segunda audiencia, y se va a dejar venir una serie de discusiones. El resultado va a ser, ya para el año de 1535, que llegue el enviado personal nombrado personalmente por el rey, el primer virrey de estas tierras, o el otro yo del rey, como también se le va a identificar, que es el caso de don Antonio de Mendoza, conde de la Tendilla. Este Antonio de Mendoza fue hijo del campeón defensor, sí, ahora sí que el jefe de las fuerzas armadas en una visión todavía muy medieval, el conde de la Tendilla, que recibe este nombramiento formal por parte de sus patrones, que van a ser ni más ni menos que los reyes de Castilla y Aragón de la primera etapa de España, que van a ser Fernando e Isabel, ¿no? Y de hecho se le llama conde de la Tendilla porque él siempre iba, por supuesto siendo el jefe, digamos, de guardia de corps, o lo que se identificaría, si fuera en nuestros términos, algo así como el jefe del Estado Mayor, ¿sí? Y la base de lo que se constituiría, para que lo entendamos nosotros, no es igual, pero para que lo entendamos como los guardias presidenciales, pues,
nada más que en este caso sería el equivalente a una especie de guardia real. Y como él tenía que ir siguiendo a los soberanos en donde estuvieron, ustedes saben que en las épocas, desde las épocas de los reyes católicos, estrictamente hablando, no existía una capital fija de una España que apenas estaba en proceso de desarrollo. Entonces había ocasiones en las que se tenían que trasladar a Toledo, otras ocasiones en las que se habían de trasladar a Barcelona, otras ocasiones en donde se tenían que trasladar a la zona de Extremadura. La reina tenía una preferencia muy particular por el convento de Nuestra Señora de Guadalupe, la de Extremadura, en España. E incluso sabemos que en este espacio fue uno de los lugares donde recibió al mismísimo Cristóbal Colón, ¿no? Reiterando que no voy a abundar en ese punto, pero que tomemos como referencia que el año de 1531 es cuando, en el caso del territorio de la Nueva España, vendrían las dichosas apariciones entre el 9 y el 12 de diciembre de este 1531, las apariciones supuestas de la Virgen María de Guadalupe en estas tierras, que de hecho la Virgen María no se aparece en la Ciudad de México. Ese es otro de los puntos que nos marca las distancias espacio-temporales de interpretación que nosotros vivimos. Ella se va a aparecer en la zona del Tepeyac, ¿sí? Lo que para nosotros es el Tepeyac, pero nosotros ya damos por sobreentendido que el Tepeyac forma parte de la Ciudad de México. En aquel contexto no. En aquel contexto esto quedaba fuera de la ciudad, queda incluso en la parte de tierra firme de la región del norte, y justamente en las zonas donde actualmente se encuentra la para nosotros ya identificada como Basílica de Guadalupe, que es el centro de veneración más importante de este, que se convirtió en un símbolo eminentemente ya no solo religioso, sino también nacional. Pero sus primeros visos de la conformación de la historia y del mito, porque aquí sí es mito, sentido de origen y sentido fundacional, esto va a ser de 1531 en adelante. El problema que ya hemos mencionado es que la historiografía no nos ayuda y no nos apoya, porque los grandes testigos acreditados por sus crónicas, por sus descripciones, por sus cartas de relación, que dejaron el testimonio básico de lo que nosotros conocemos que fue en aquel entonces, después de 1521, estos territorios, resulta que ellos no mencionan en ningún momento, y aquí estoy diciendo con conocimiento de causa, Diego Durán, el Conquistador, Anónimo, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, Diego Durán. O sea, la mayor parte de la gente que va a estar físicamente aquí o que tuvo contacto cercano, aunque entrara y saliera, como es el caso de Hernán Cortés, ellos nunca te van a demostrar en sus escritos que ellos siquiera hayan sabido de lo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por ahí de repente alguno te llega a referir que allá en la zona de Tepeaquilla, otra de las variantes de Tepeyac, que dice la gente que en esa región se apareció la Virgen, pero es un testimonio indirecto y que te menciona que incluso ya se le comenzaba a venerar. Pero una cosa es que te digan que existe la veneración y otra cosa es que te hablen de los detalles de las apariciones. Y por supuesto, si no te mencionan las apariciones, pues menos aparece Juan Diego, ¿no? Les recuerdo que en ese sentido, las narraciones, las que tomamos como base acreditada para conocer los detalles, van a venir después de 1500, de 1630, ¿sí? Ya tirando más bien hacia la mitad, hacia 1650 alrededores, es cuando va a aparecer el famoso Nican Mopogua, que es, muchos la consideran una fuente de primera mano. No puede ser fuente de primera mano, tiene más de un siglo de distancia con respecto a las apariciones de la Virgen, ¿sí? Y esto, por supuesto, para los tiempos de 1531, 1535, pues evidentemente no nos permite hacer las afirmaciones de fuentes de primera sobre las apariciones de la Virgen. Que quede muy claro, no se está diciendo que no se haya aparecido, sino que es misteriosamente
peligroso desde la perspectiva del análisis histórico hacer las afirmaciones tajantes de las apariciones si no tenemos las huellas físicas históricas, que son los documentos y los supuestos testigos, ¿no? Si el evento fue tan importante, todos debieron de haberlo registrado y con lujo de detalles, o siguiendo por lo menos una línea general de explicación. Y no como el caso que en alguna ocasión, en uno de los grupos previos, una persona sumamente religiosa, sumamente creyente, pero por lo mismo poco proclive a querer entender desde las perspectivas racionales. Su fe, ya lo he dicho, es muy de ella, pero insistía cuando les decía estos puntos, viéndolo con una visión totalmente ya rayando en lo fanático, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de la expresión de su rostro, con los ojos muy abiertos y con una sonrisa en la cara, diciendo, pero es que no podría haber sido posible, que fue tan evidente que no fue ni siquiera necesario plasmarlo. O sea, mi reacción fue así de bajar los hombros y a ver, por favor, su creencia es muy bella, pero aquí no estamos hablando de cuestiones de creencia, aquí estamos hablando de cuestiones que se pueden comprobar históricamente. Y afortunadamente es una persona que dentro de todo, o sea, tú puedes seguir creyendo, si lo quieres creer, créelo, no hay ninguna bronca. Nada más que por favor no te metas en los asuntos de lo histórico, porque aquí sí desgraciadamente vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces ese es el problema de cuando nosotros vamos a tener que justificar dentro de la labor histórica. La creencia de cada quien es muy unipersonal, pero ya al momento de que tenemos que hablar de la probanza, pues sí, aparecen cosas un poquito más difíciles de comprobar dentro de mi área de profesión. Algunas personas, hace mucho tiempo, por ahí me llegaron a mí a calificar de descreído, hasta de ateo, ¿no? Y a uno pues nada más le da risa esa serie de cosas. Bueno, pues es tu opinión, ¿no? Y ahí, como decía el arqueólogo Howard Carter, ¿no? Esa afirmación es muy general y es totalmente esférica. Entonces, cuando te vuelves a pensar qué se refiere con eso, no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? No tiene ningún ángulo, es todo exactamente parejo y no tiene ninguna base de sustento que le permita mantenerse fija. Por eso se refiere a que esa afirmación es muy esférica. Entonces, ese tipo de creencias, pues bueno, que tienen derecho a creerlo, ¿no? Pero si quieren argumentar el Nican Mopogua como fuente de primera mano, lo primero que hay que considerar es que ya pasaron más de 100 años para cuando quedó el registro, ¿no? Y se basaría supuestamente en un supuesto códice que por ahí defendía mucho un jesuita, el padre Escalada, en donde supuestamente está registrado en forma de códice la aparición de la Virgen e incluso hasta queda plasmada la figura de Ferijón de Zumárraga, ¿no? Y supuestamente firmado por el mismo Ferijón de Zumárraga. Entonces, esta serie de situaciones nos comprometen mucho al momento de tratar de hablar de lo histórico, pero lo que es sospechoso, por lo menos, es que los grandes personajes, reitero, ya dije sus nombres, ninguno refiere el acontecimiento, algo que tendría que haber marcado por completo el proceso interpretativo de la religión en aquel contexto, ¿no? Y más cuando se comienza a hablar de los dichosos primeros milagros, porque allí uno se va a encontrar que hay muchos testimoniales que refieren a los primeros milagros que se van a comenzar a realizar. Pero esos milagros, por ejemplo, me parece que fue en el traslado, el primer traslado debe de haber sido por ahí de 1550, supuestamente de la yate de Juan Diego, de la capilla donde se veneraba originalmente, hacia lo que va a ser el primer templo de Guadalupe. Se supone que venían los indios marchando, acompañando, haciendo como bailes alegóricos, etcétera, y que un grupo de indígenas ataviados como chichimecas, que supuestamente traen sus arcos y sus flechas, accidentalmente a uno se le disparó su arco y se le terminó encajando en el cuello a otro de los danzantes, y que viendo cómo se murió, o sea, literalmente, le llevaron el cuerpo, estaba muy cerca, le llevan el cuerpo a la yate de Juan Diego, empiezan a orar por él y milagrosamente lograron sacarle al indio la flecha
y el indio se recuperó. Y ese se atribuye como el dichoso primer milagro que hace la Virgen. El problema es que eso atestigua algo de la creencia de el poder de los milagros de la Virgen, no de las apariciones. Entonces es interesante de analizar desde la perspectiva de la narrativa. Eso no lo voy a negar, es padrísimo, es riquísimo. Y cuando viajas, por ejemplo, al museo de la propia basílica, pues ahí te encuentras una cantidad de exvotos maravillosos. Exvoto, para los que no sepan, son testimonios hechos habitualmente en placas de madera o en placas de fierro, una placa rígida, pues, sobre la que solían hacerse pinturitas que reproducían los milagros, el milagro particular que una persona le agradecía al santo de su devoción o al santo de su preferencia, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, estos exvotos, pues a lo que hacen referencia es a los milagros concedidos por la Virgen de Guadalupe. Pero así, ustedes pueden ir a muchos de los templos respectivos, en el caso del Santo Niño de Atocha, allá en Plateros, en Zacatecas, pueden ir a visitar el Santuario de los Remedios, y donde haya un santo milagroso, ustedes se van a encontrar que va a haber estos exvotos, que son las formas populares en las que se le deja el testimonio a la gente del milagro que a mí me hizo. ¿Para qué? Para que tú también lo difundas y para que tú también creas. Lo más atrayente de estas crónicas gráficas, si pudiéramos decirles así, es que son hechas, obviamente, no por manos de artistas, no por manos de especialistas, hecha por gente creyente, con toda la buena voluntad del mundo, y que, digamos, que si dividiéramos horizontalmente en 5 segmentos de esta pintura, la parte de las 3 o las 4 partes de arriba serían el dibujo del acontecimiento, y en la parte de abajo un pequeño texto escrito ya en el idioma local, en este caso mayoritariamente en el castellano, que te permitirían a ti leer la descripción un poquito más gráfica de lo que ocurrió. Además que hay un detallito bien interesante que referir en ese sentido que les comento en un momento. Y en ese sentido, lo de poner los textos en puros gráficos es comprensible, se puede entender en una sociedad ágrafa. Lo que llama la atención es cuando nos encontramos que tiene textos por escrito, a sabiendas de que más del 90% de la población, todavía hasta el siglo XIX, más del 90% de la población no sabe leer ni sabe escribir. Entonces es un poquito arriesgado de repente hacer esta afirmación, que es la forma en la que todo el pueblo expresaba los milagros, ¿no? Y ellos lo dibujaban y escribían, si la mayor parte de la gente no sabía hacerlo. Esto nos permite identificar que muchos de esos testimonios son mandados a hacer por personas igualmente creyentes, pero que a lo mejor tienen un poquito más de conocimiento como para poder, y cierta habilidad, y por supuesto los instrumentos para poder pintar, para hacer este registro, ¿no? Pero no la gente común y corriente, no la gente del pueblo bajo. Reitero, ellos a lo mejor podrían dibujar ciertas cosas, pero el texto es el que no embonaría. Esto nos permite saber que estos testimoniales habitualmente los vamos a comenzar a encontrar de los siglos XVIII en adelante. No significa que no les haya previamente, pero hechos de manos populares no. Esa es la pequeña diferencia que también nosotros llegamos a encontrar. Algunos de ellos se terminan convirtiendo en una expresión tan rica del arte popular que se vuelven objeto de coleccionistas, y que llegan a pagar cantidades bastante amplias de dinero para poderlos tener, ¿no? Como esta parte de expresión del arte popular. Les voy a ver si ahorita, aquí mismo en la pantalla, aprovechando que así no estoy apareciendo yo, les puedo meter algunos de estos ejemplos, unos de ellos muy curiosos, y algunos que son ya propiamente del siglo XX, con un especialista que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, alrededor de la zona de la Lagunilla, al que se le conocía como Leonardo da Vinci, y que él hacía literalmente
estos exvotos por encargo. Inclusive los más recientes que se llegan a tener van a ser algunos referentes a las Torres Gemelas, a lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Para que vean hasta dónde todavía alcanza a llegar el manejo de esta devoción. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar en estos exvotos elaborados desde prácticamente las apariciones de la Virgen, resulta que no nos los vamos a encontrar porque la devoción es nueva, o los testimonios son muy pocos, o van a terminar siendo destruidos por el paso del tiempo. Por eso, yo recuerdo haber ido al museo de la Basílica, y por ahí en algún lugar especial debieron de tener el exvoto más antiguo, y si mal no recuerdo, es como de la segunda mitad del siglo XVII. Y pues llama la atención por el nivel de antigüedad, ¿no? Tiene más de 250 años de existencia. Nada más que, pues evidentemente hay una serie de pequeños detalles que te hacen dudar de quiénes fueron los que lo mandaron a hacer. Y no precisamente habría sido gente de la clase. Es más, no podemos decir ni siquiera de la clase baja, porque no existía ni siquiera el sistema capitalista. Entonces estarías hablando todavía de estos estamentos sociales de nivel primario, ¿no? Los que están más abajo en esta escala de dominio más cargado hacia lo feudal, ¿no? Y que además recuerden que no es nada más propio de los europeos. Ahorita en la mañana estaba viendo un artículo interesantísimo, un reportaje más bien en video, de BBC News, hablando de algunos descubrimientos que se han hecho en ciertas zonas arqueológicas allá en la zona de Guatemala, casi en la frontera con Belice, y que nos permite ver cómo se hacían los registros por parte de los grupos gobernantes de aquellas épocas, y te encuentras claramente diferenciado el estamento social. Hay un grupo que es el que manda y hay un grupo que es el que obedece, ¿no? Entonces, para aquellos que idealizan a las sociedades indígenas y que creen que vivían en una época de igualdad, de equilibrio, de bondad, no, ellos también mandaban, ellos también imponían, ellos también exigían tributo, etcétera, ¿no? Y en regiones como esas, estoy tratando de acordarme del nombre de esta zona arqueológica a la que hace referencia este estudio. Desgraciadamente es una para mí nueva, yo no la identificaba, yo no la conocía, y que no es Tikal. Eso sí, lo que me queda muy claro es que no es Tikal, empieza con H. Y ahí lo que llama la atención es, uno, la extensión territorial que ellos llegaron a tener. La duración, se ha calculado que su etapa de desarrollo abarcaría aproximadamente, si mal no recuerdo, alrededor desde el año 800 antes de Cristo hasta literalmente el 900 después de Cristo. Estaríamos hablando de casi 2000 años de existencia, de una extensión de un territorio que, si mal no recuerdo las palabras del arqueólogo, debió de ser una extensión de alrededor de unos 60 o 70 kilómetros cuadrados, que es inmenso. Para que ustedes se den una idea, creo que todos hemos visitado Teotihuacán. Teotihuacán, la zona arqueológica que nosotros conocemos, tiene una extensión de 22.5 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo que de repente nosotros no conocemos, ¿no? Los que hayan estado en la zona arqueológica de Tikal, que va a ser de algo así como 60 kilómetros o 70 igual kilómetros cuadrados de extensión, es esta zona arqueológica en donde se ven nada más los picos, las partes más altas de las pirámides, y todo está cubierto de selva. Esta fue enemiga de la zona arqueológica que les mencionaba, y los llegó a someter y los llegó a derrotar. Y llegó literalmente, como conquistadores, llegaron a saquear, llegaron a destruir sus templos, era clásico cuando estaba el registro de alguno de los gobernantes a llegar a destruir los rostros de los gobernantes, y encima de esa estructura piramidal hacer la nueva, pero ya con el registro del dominio.
de los que vienen a posteriori, ¿no? La arqueología también ha cambiado bastante, ha crecido muchísimo, y sobre todo, ya les había mencionado previamente del uso de cierta tecnología que a mí ya me llamaba la atención cuando Concha nos platicaba, como de repente, Concha Obregón me refiero, a mi maestra de Cosmovisión Mexica, y que es doctora en arqueología, y nos platicaba cómo ya se podían meter, se clavaban unos sensores en el terreno que permitía que por medio de vibraciones y sonidos pudieras determinar qué partes del suelo estaban más rígidas que otras, y eso que te permitía saber aquí hay bases de estructuras piramidales, o hay estructuras piramidales, ¿no? Ya después esto fue evolucionando hasta que llegamos a la época del LIDAR. El LIDAR básicamente es una combinación de elementos láser que te permite lanzar una gran cantidad de pequeños haces de luz láser que van igual a registrar la densidad del espacio sobre el que se están proyectando. Para que se den ustedes una idea, cuando en las últimas generaciones de celulares vamos a sacar una foto en espacios muy oscuros, creo que recuerdan que hay muchas cámaras que de repente sacaban su rayito láser, ¿no? Para distinguir la distancia en la que se encontraba el sujeto, pero un rayo láser simple. La tecnología LIDAR son una serie de haces que te permiten matizar hacia distintos ángulos las distancias de una manera mucho más perfecta que un solo haz de luz láser, y esto es lo que te permite tener un enfoque muchísimo mayor en bajas situaciones de luz. Imagínense esa tecnología aplicada a la arqueología, combinada con otros elementos, como es el hecho de que se hagan sobrevuelos. Ellos van haciendo como cuadrantes sobre los que van a ir pasando, escaneando, literalmente, escaneando con los aviones y comenzando a sacar desde las alturas este registro de la densidad del terreno que ellos tienen que estar escaneando. Y así te echas tus sobrevuelos que a lo mejor te van a terminar abarcando 100 kilómetros cuadrados. Entonces vas a tener a estos aviones literalmente así como ustedes ven que funcionan los escáneres cuando tenemos que registrar algún documento, o recordarán las viejas máquinas copiadoras, ¿no? Que vemos el haz de luz que pasa sobre el documento. Haz de cuenta lo mismo pero con láser sobre el territorio, y de esta manera ustedes habrán visto algunos mapas bien interesantes que te permiten ver sobre la selva sin tocar una sola hoja ni una sola planta. Te permite ver cómo hay el registro de zonas muy reticuladas, de zonas donde hay restos piramidales, donde encuentras espacios de plazas, etcétera, ¿no? Y sobre esto, entonces ya llegan los arqueólogos a hacer la labor de investigación ya con los LIDAR de campo, en los que se terminan haciendo ya las exploraciones, que cuando incluso ya encuentras las piezas directamente, miren, ya todavía no es diciembre, ya tenemos el nacimiento aquí. Y por supuesto aquí a la Pony le llama mucho la atención qué es esto. Por eso está tratando de leer el borreguito. Aquí vemos que ya están haciendo fila. Fíjense cómo ya están haciendo fila aquí los tres Reyes Magos. No toques, Pony. Para que vean, tenemos la imagen del nacimiento. Evidentemente pues el niño todavía no nace, pero el nacimiento ya está puesto. Entonces, lo que decíamos, cultura popular, ¿sí? Les decía entonces, la tecnología LIDAR permite, ya cuando tú estás trabajando en el espacio arqueológico directo, te permite hacer maravillosas reproducciones en 3D, sociedades y culturas que desaparecieron pero muchísimo tiempo antes de que llegaran siquiera los españoles, y que implicó, como les decía, en el caso de regiones que no sabemos cómo se llamaban necesariamente en su forma original, como el Caracol, ¿sí? O como la zona de Tikal o Holbox o cualquiera otra que ustedes me quieran decir. Ahí es el clásico ejemplo
Ay, es que Bonampak significa muros pintados en maya. Sí, sí significa eso, pero no sabemos cómo se llamaba. Se le puso Bonampak porque el descubridor occidental le preguntó a su guía maya, y maya contemporáneo, por supuesto, estamos hablando de la década de los 40, le pregunta cómo se dice muros pintados en maya, y le dice pues Bonampak, ¿no? Sí, pero se le está diciendo un indígena contemporáneo sin saber cómo se llamaba originalmente esa zona arqueológica. O sea, por eso es más complicado hablar de la historia del México prehispánico. Y es más, ni siquiera del México prehispánico, estarías hablando ya de territorios que van más allá de lo nacional, ¿no? Porque en el caso del área maya, te vas a encontrar que llegan a abarcar territorios de lo que nosotros llamaríamos Honduras, o llamaríamos Guatemala, o llamaríamos Belice, incluso llegando casi literalmente al territorio de Costa Rica, ¿no? Ya prácticamente sería un hueco el que encontraríamos en la zona de Panamá, que a lo mejor tiene mucho menos vestigios, o por lo menos no se han descubierto arqueológicamente, pero ahorita también sabemos que hubo una gran cantidad de comercio por la vía terrestre y sobre todo por la vía marítima entre las zonas del norte y las zonas del sur. Cosa que ha derivado, por ejemplo, que en las épocas ya mucho más antiguas, incluso que los olmecas ni siquiera fueran originarios de estas tierras, sino que habrían llegado, según algunas versiones, de más allá del mar, sí, pero del mar del sur con respecto al continente, a la parte de Centroamérica. Entonces, decía con respecto a lo de las zonas arqueológicas, pues entender que tratar de explicar la relación que va a haber de estos conquistadores con estos grupos indígenas, y que los van a someter, y que los van a violar, y que los van a explotar, pues a la mayor parte de sobre todo de los mayas, los teotihuacanos, los habitantes del Tajín, la gente de la zona de la Mixteca, a esos grupos ni siquiera los conocieron los españoles. Me refiero a los de la época del Clásico, porque para que se den una idea, los que no conocen mucho de las divisiones temporales, en la esencia, ahora sí que para entendernos, para que no se me pierdan y o se me ubiquen, el desarrollo de las culturas prehispánicas, que también es un concepto que se está discutiendo, que si es prehispánico, que si es precolombino, que si es precortesiano, o sea, así como la corrección del lenguaje nos está llegando en el mundo contemporáneo, pues ya está empezando a meterse también a épocas previas. Si es prehispánico, entiéndase, llegaron antes de los españoles. Si es precortesiano, tiene que ser antes de 1519, es decir, antes de la llegada de Hernán Cortés. Si es precolombino, tiene que ser antes de la llegada de Cristóbal Colón, antes de 1492. Y el prehispánico pues abarcaría todo de 1492 para atrás, pues. En la esencia, las culturas prehispánicas, además de dividirse todavía en las 5 áreas culturales que integran la supercultura, la superárea cultural que denominamos Mesoamérica, estarían divididas temporalmente, acorde a la nomenclatura antigua, que ya se ha tenido que ajustar mucho. La que a mí me tocó era del aproximadamente 200 antes de Cristo, hasta básicamente, no sé, aproximadamente hasta el 200 después de Cristo. Es un rango un poquito amplio que nos hablaría de todos los que van a habitar lo que se llama en el tiempo del preclásico, ¿sí? Evidentemente es una definición tomada de Europa y tomando como referencia lo que serían los griegos y los romanos, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero así es como los denominaban. En el caso de los habitantes que habrían vivido antes, vamos a ponerle el 200 antes de Cristo, que hayan vivido antes de ese periodo y que ha llegado inclusive a encontrarse que a lo mejor mucha de esta población pues va a vivir hasta épocas tan antiguas como el 2000 antes de Cristo, y no serían nada más los olmecas, sino también serían en un momento determinado determinadas agrupaciones mayas e incluso hasta zapotecos. Por lo tanto, hablar de una cultura madre como que ya no es tan aplicable. Si vamos a hablar de las culturas prehispánicas, vamos a dejarle para que se entienda lo más sencillo posible. Del año 2000 a.C. hasta aproximadamente el 200 a.C.
hablaríamos de las culturas que serían las del preclásico, que a su vez se divide en otra serie de etapas. Vamos a dejarlo en preclásico. Y las culturas que básicamente embonarían en este entorno. Durante mucho tiempo se creyó que eran nada más los olmecas, la dichosa cultura madre. Ahorita nosotros sabemos que no fueron los olmecas los únicos que vivieron en esa temporalidad. Tendríamos testimonios de los zapotecos, área de Oaxaca. Tendríamos testimonios de mayas, área de la península de Yucatán y buena parte de Centroamérica. Y los olmecas mismos, que no se limitarían única y exclusivamente a la zona de Veracruz y de Tabasco, sino que hay testimonios que nos los llevan incluso hasta la costa de Guerrero. Entonces, nada más para que se ubiquen. 2000 a 200 antes de Cristo, preclásico. Del 200 a aproximadamente el 800, ¿sí? Algunos te dirían hasta el 1200 después de Cristo. Del 200 al 1200 después de Cristo. Vamos a dejarlo en esos 1000 años. Sería la etapa del clásico, ¿sí? En donde se habría alcanzado el mayor nivel de esplendor de estas culturas prehispánicas. Pero pues eso también es muy subjetivo al momento de analizar ya regionalmente. Y posterior a entre el 800 y el 1200, algunos te lo ponen tajantemente hasta 1521. Ese sería el posclásico. Y dentro de las explicaciones tradicionales, como solía manejarse, que distinguía las primeras sociedades politeístas, la primera etapa, las etapas balanceadas, equilibradas, donde se dedican al arte y a la cultura y a la observación de los astros y toda esta serie de ondas, en la época del clásico, y la descomposición del sistema cuando se convierten en sociedades militaristas. Así se va a llegar a identificar. El problema es cuando encuentras testimonios que te hablan de que ya ejercían el militarismo desde las épocas del preclásico, ¿no? Ahí entraban mucho los prejuicios, en donde se hablaba de que estos indios eran pacíficos y armoniosos con la naturaleza. En la zona arqueológica que les hago referencia, que estaba viendo el artículo en BBC News, refieren, eso sí, que fueron mucho, pero muchísimo más complejas en las cuestiones de la urbanización que lo que nosotros solemos pensar o creer, llegándose a dar la circunstancia. Me llamó muchísimo la atención de la explicación del arqueólogo local, que nos decía que se calculaba que en sus épocas de esplendor debió de haber tenido una población increíble, esto sí realmente es increíble, de entre 8 y 11 millones de personas. Esto ni en drogas los romanos lo podrían haber hecho. Teotihuacán, en sus mayores épocas de esplendor, ni en sueño lo hubieran podido alcanzar, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, el testimonio arqueológico te está diciendo cosas que solo puedes empezar a entender a través del uso de las nuevas tecnologías de exploración. A las personas que están interesadas en esto, por favor, contáctenme para mandarles el enlace o, de plano, ponerles el video para que ustedes puedan ver directamente qué fue lo que se hizo en este reportaje, para que ustedes vean lo maravilloso que es el estudiar estos conceptos de la historia, en donde pues prácticamente todo lo que estamos descubriendo pues es nuevo, ¿no? Desgraciadamente, la mayor parte de estos elementos testimoniales, imagínate una población de 11 millones, vamos a vernos conservadores, de 8 millones de personas, hablando de, no sé, aproximadamente el 700 después de Cristo. 700 después de Cristo, estaríamos en Europa occidental, en pleno mundo medieval. Las ciudades se están desintegrando, Roma ya cayó. Bizancio, que sería la ciudad occidental más importante y plenamente desarrollada, no soy especialista en el área, pero no creo ni a trancazos que llegue al 1.000.000 de habitantes. Solo para que se den una idea, ¿no? Entonces, el problema es que esos lugares maravillosos, extraordinarios, que también terminaron cayendo, ahorita ya está comprobado arqueológicamente que fue literalmente una guerra civil la que destruyó lugares como Teotihuacán. El problema es que también hubo un momento, se hicieron tan grandes las poblaciones que su sustento equilibrado y balanceado, por muy armonioso que llegó a ser y con obras arquitectónicas
realmente extraordinarias, llegó un momento en el que se rompió el punto de equilibrio. Y esto llevó a depredar por completo estas selvas maravillosas que ahora vemos que se han comido estas ciudades por completo. Pues ellos se las acabaron. Y que son una gran advertencia, grave advertencia de los graves riesgos que nosotros estamos corriendo ante la posibilidad de generar un cambio climático de manera artificial. Y esa es la gran advertencia que a los españoles no les tocó ver, porque cuando los españoles llegaron, estas civilizaciones ya habían desaparecido por completo. Ni los propios mayas sabían que habían existido grandes civilizaciones antes que ellos, pero ya estamos hablando de nuevas ciudades, de nuevas urbes, con otros estilos arquitectónicos, con otras necesidades políticas, como van a ser Mayapán, como van a ser Chichén Itzá. Uxmal no, por ejemplo, Uxmal ya había caído para estas épocas. Uxmal pertenecería más bien al clásico. Chichén Itzá, Mayapán, todo, ya no existen. Perdón, al contrario, son las que existen, pero ya no tienen una relación directa con las características que tendrían aquellas viejas ciudades. Y ahorita sí escucharon bien, dije Mayapán. Mayapán fueron conquistadores de Chichén Itzá, para que se den ustedes una idea. Chichén Itzá, que sabemos que llegó a recibir gente del altiplano central, relación con grupos toltecas. Pero hubo una que acabo de mencionar, que lo más seguro es que ustedes en su vida habían escuchado referir, que es To. ¿Qué es To? De ella no queda nada. Quedan literalmente unas 10 columnas como testimonio de una micro zona arqueológica que muy pocos conocen. ¿Por qué? Porque esa ciudad fue completamente destruida por los españoles para encima construir su nueva ciudad, y esa nueva ciudad es ni más ni menos que Mérida. Evidentemente el proceso de conquista, reitero, no acabó en 1521 y no se interesó por la preservación del conocimiento de las culturas antiguas. Aguas, aquellas personas, aguas, que andan afirmando que debieron de haber mantenido las maravillosas culturas prehispánicas. Estamos hablando de conquistadores, y eso también lo hacían los mayas, Ellos también destruyeron ciudades, ellos borraron los registros de los gobernantes de las ciudades a los que ellos conquistaban. Se llevaban las efigies de sus gobernantes, se las llevaban y las reesculpían o las amarraban con cuerdas para remarcar que ellos son prisioneros de estos personajes. Así, por ejemplo, la zona arqueológica de Tonina, que se dedicaron básicamente a la cuestión militarista, pero estás hablando de una cultura que no había llegado al posclásico, que es del clásico. A estos no los conocieron los españoles, y si los hubieran conocido, los hubieran destruido también. Como estos destruían lo anterior, o se apoderaban de lo que encontraban de culturas anteriores. El clásico de las tumbas de la zona de la Mixteca, ¿no? Allá en Monte Albán, en donde tú te encuentras que cuando llegan los mixtecos, toman posesión de las tumbas de los zapotecos y van haciendo las otras figuritas de lado, o las sacan para utilizar las tumbas para su propio interés y poner con sus propios registros. Eso es el ser humano. Esto no es nada más de los buenos de los indios y de los malditos desgraciados de los españoles. Y nosotros somos herederos culturales de esto que les estoy platicando. Y esto es el siglo XVI, el proceso de la evangelización, el proceso de la destrucción, el proceso de la conquista, de la sucesión de conquistas que se van a tardar mucho tiempo en cumplir con su misión y lograr su cometido. Que tengan ustedes muy buen día.